Las corrientes literarias, la evolución como tal del arte en general y en particular de la literatura, normalmente responde a procesos filosóficos y evidentemente procesos absolutamente humanos que más o menos consistirán en que a partir de una costumbre podríamos detenernos a ver, es decir, arrancó la literatura, arrancó y se desarrolló en cierto lineamiento, se desarrolló en cierta manera de reproducirse ese arte, en específico la literatura, que después llega un agotamiento de la forma en la que todos ahora hacen literatura, alguien inventa una manera, alguien escribe, después todos escriben y todos escriben de esa misma manera, llega una crisis y alguien propone una nueva manera a partir de esa base de ir por otros lados en términos literarios o en términos artísticos. Entonces eso va generando rompimientos. Esos rompimientos o quiebres después también terminan por generarse en costumbres. ¿Por qué hago esta introducción en este caso? Porque seguramente a partir de lo que la crítica literaria Margot Glantz llamó digamos, en 1960, por ahí, la literatura de la onda, que trabajaron, aquí tenemos textos del maestro, sobre todo de José Agustín, que a su vez había tallereado con autores como Juan José Arreola, por ejemplo. Bueno, ese quiebre que hace José Agustín y que le llama a la literatura de la onda, que acompaña a Parménides García Sáenz o Parménides García Saldaña o Gustavo Sáenz, se genera a su vez en una tradición. Ese rompimiento, esa manera, les gusta a jóvenes a autores de generaciones que van caminando en el tiempo posteriores a José Agustín o a esas generaciones de rompimiento y toman, digamos, lo mejor de esos rompimientos y lo van generando a su vez en una forma que en algún momento, sin duda alguna, se desgastará. No es el caso de lo que te voy a compartir, me parece que no está desgastado y de hecho todavía tiene muchísimas posibilidades, pero sin duda esta obra que voy a trabajar hoy contigo y este autor en específico tienen resonancias de esa manera de sacudir la literatura. Y hoy se trata entonces de Las cenizas y las cosas, una novela mexicana del autor Nayef Yehya. No sé si te lo voy a deletrear, que es Yehya. No sé si la pronuncia Yehya o Yehya con G o no lo sé cómo lo pronunciará el maestro Nayef. Él nació en 1963, así que debe andar por ahí de los 57, 58 años. Sin duda no es un joven, debe estar en plena madurez, pero su literatura tiene un sabor muy juvenil, tiene un sabor, una constancia muy irreverente. Son autores, pensaría también en Víctor Roura, quien por cierto tengo que buscar para trabajarlo, también algún texto de él. Acabo de trabajar Lodo de Fandanelli, que es una joya. Son autores que se han salido del formato tradicional, del formato de la institución, del formato quizás hasta de los premios, han hecho sus labores de manera independiente y han logrado grandes trabajos como el de hoy, como esta novela corta que se llama Las cenizas y las cosas. Y han elaborado su propio camino y su propia manera de expresar la realidad y que revisado con cierto cuidado encontramos que es una joya. ¿Qué tiene de particular para compartir en este canal de Master Vidal? Hoy es miércoles 4 de mayo del año 2022. ¿Qué tiene de particular este texto? Uno, que es breve, que es muy divertido, si, como recomiendo en muchas de las cápsulas que tenemos acá, si se te complica la lectura, si tienes un hijo que pretendes que empiece a leer de manera formal, este es un gran texto para hacer ese proceso, porque te sostiene en la lectura, te invita, te dan ganas de regresar al libro una vez que lo suspendas por lo que tengas que hacer, no lo vas a abandonar. Te permite, es una lectura muy divertida, la pasas muy bien leyéndolo, te provoca muchísimas situaciones emocionales y también te deja no en términos de consejo, pero terminas reflexionando a partir de la realidad. Es tal cual su manera de asumir la realidad, muy tan particular el modo de enfrentar y de explicarse las cosas, que termina tocando grandes temas que por omisión o de manera directa la literatura enfrenta, en este caso de nuestra realidad como mexicanos. Las cenizas y las cosas tiene una anécdota bastante sui generis.
un escritor mediocre, una especie de alter ego justamente de Naif, y ella, trabajado por él, y yo no digo que sea un escritor mediocre, ni mucho menos, su obra por supuesto que no lo es, pero él se asume como tal, pues porque no tiene éxitos de ventas, porque no es famoso, porque no es parte ni siquiera de la cola de este boom latinoamericano de los años 60, porque en realidad sus libros los conocen muy pocas personas, a veces lo leen sus amigos, mucho de su material lo tiene que andar regalando. Bueno, pues la novela trata de un autor que un día recibe una noticia de que en una escuela en los Estados Unidos, él radica en Nueva York y una escuela en México, él es mexicano, pero una escuela en México, una escuela también relativamente casi patito, en un lugar donde está a punto de hacer erupción un volcán, pero que no es un lugar conocido, a un auditorio le van a poner su nombre. Y entonces invitan a este personaje, a este autor, a que vaya a la inauguración de ese auditorio que llevará su nombre. Y él se queda muy sorprendido porque él pensaba que sus amigos y un par de primos quizá conocían su obra, pero nadie más. Eh, y bueno, pues lo invitan. Él dice, sí, sí voy, con mucho gusto, pero mándenme el dinero para viajar desde Nueva York, donde me voy a quedar. En fin, encárguense de ese proceso, les voy a cobrar por la conferencia que voy a impartir el día de la inauguración del espacio. Nada, empiezan a suceder las cosas completamente al revés, digamos, conforme a los planes. Él termina pagando y empiezan las aventuras desde que sale de su natal Nueva York, de su actual, donde vive en Nueva York, hasta que llega a ese pueblito, reflejando esta especie de mágico folclórico mexicano, este absurdo de la vida cotidiana que tenemos en nuestro país. Pasa aventuras de todo tipo, en realidad muy divertidas, pero muy profundas, como te decía, en términos de reflexionar que así es nuestra cultura, así vivimos, de esa manera está con doble moral, con traiciones, con una división social profunda, violenta, en una tensión constante. Todo eso va apareciendo en la novela. Bueno, por fin se resuelve y hacia su final es perfectamente así lineal en ese sentido, pero es muy entretenida, es muy divertida y te permite ir reflexionando sobre la realidad de nuestro asunto cultural. Entonces, me voy a los 10 apartados que voy a compartir contigo, que iré como medianamente explicando. No es precisamente un viaje espiritual, pero sí es un viaje de conciencia. Sin duda, sí es un viaje vital. Sí es un viaje que le va a causar una diferencia en el ser. Sale de alguna manera, él sale siendo de alguna forma y va a retornar al mismo punto después para cerrar su viaje desde otra conciencia. Entonces arranca diciendo, el escritor, cuyo nombre estaba a punto de volverse una referencia geográfica, no podía encontrar a alguien con quien beber un café en la ciudad de más de 8 millones de habitantes. Entonces él, que estaba a punto, porque él empezó a alucinar cuando le llega la noticia de que ese lugar, de que ese salón en esa universidad iba a llevar su nombre, entonces él pensó, ok, ese pueblito San Luis de las Vacas Gordas, por ponerte un ejemplo, ahora va a ser un lugar de referente porque ahí va a estar el auditorio Marco Vidal, ¿no? Ahí va a estar el auditorio que va a llevar mi nombre. Entonces dice, como el autor, el que provoca eso, que soy yo, el autor de la novela, el personaje de la novela, cómo entonces está tan solo, que en una ciudad de 8 millones de habitantes nadie se puede sentar a tomar un café con este tipo al que en un lugar le van a poner su nombre. Me parece un espléndido cuestionamiento sobre la interioridad, sobre qué es la fama. Dijéramos que en el nivel psicológico es profundamente hermoso porque trabajamos muchísimo para el prestigio, para la fama, para el dinero, para el poder, para el crecimiento de nosotros y de nuestras familias, y cómo ese trabajo hacia afuera casi nunca, en realidad yo diría nunca, termina de sanar una soledad interior. Y por otro lado está este brutal juego de cosas que hacer que es una sociedad, ¿no? Es decir, si de pronto, eso yo ya lo he experimentado y es muy emocionante, como dar una especie de un paso a un lado o recular un poco para ver el panorama de la maravillosa obra de teatro que es la realidad,
los que venden tamales, los que se van a subir al camión, los que llegan, los que pidieron un taxi, el chofer que maneja el taxi, los tipos que van neuróticos al trabajo, los que van muy tranquilos, los que vienen desvelados, los que van con su esposa y la odian, los que van con la amante, que van en busca de un hotel mañanero absolutamente, los tipos de las bicicletas, todos cumplen una función en la realidad que yo estoy observando. Y aquí lo que es muy impresionante, que es un asunto de nuestra realidad social, es que todos ejercen ese hacer con muy poca conciencia, con muy poco ser. Pareciera que estamos obsesionados y nos movemos de un lado a otro a toda velocidad, incluso leer un libro, preparar una comida, tener relaciones sexuales, generar una charla tan deprisa que no estamos siendo en esas actividades. Las asumimos, las vivimos, pasamos por ellas, llevamos nuestro cuerpo incluso en esas situaciones, pero no nos permiten un momento de conciencia, un momento de reflexión seria, sana, que incluso se lleve a preguntar qué es la vida. Entonces yo que voy a ser famoso, yo que mi nombre va a estar en el auditorio de algún lugar, de una universidad, no tengo alguien con quien sentarme en medio de un poblado, de una ciudad de 8 millones de habitantes. En la anécdota pues arranca y entonces él dice, me avisaron por correo electrónico que querían bautizar un auditorio con mi nombre. Era un mensaje discreto que apenas llamó mi atención. Fácilmente pude haberlo perdido entre las docenas de anuncios de Prozac, Viagra y métodos para alargar o ensanchar miembros que, juego de palabras aparte, constituían por aquel entonces el grueso de mi correspondencia diaria. Hay un juego ahí entre este asunto de la sexualidad y los tamaños y etcétera. Aquí hay una cosa bien interesante. En los niveles de lectura que trabajamos, pocas veces está con tal claridad el nivel 3, el nivel cultural. Bueno, aquí aparece de manera muy sutil, como debe ser, que además está perfectamente bien hecho, bien escrito. Es un tipo que en su computadora o en su correo electrónico, porque así lo determina, las cosas que él ha ido buscando en internet, las cosas que a él le interesan, Prozac, que es para calmar la ansiedad, para bajar la ansiedad, una droga legal para controlar el ánimo, y Viagra, que está viendo, qué trae en su computadora, qué información subterránea, subcutánea es la que está moviendo este personaje que está a punto de ser famoso. Ahí hay todavía otra gran crítica social, la gente que es famosa, la gente que perseguimos, la gente que creemos que tiene un prestigio, tiene calidad moral, tiene calidad personal, tiene calidad humana para estar en esos lugares donde los ponemos, donde los ensalzamos, a donde los llevamos, y métodos para alargar o ensanchar miembros, ¿no? ¿Qué está viendo este tipo? Absolutamente afuera, absolutamente lo sexual, lo consumista. También no dice que así sea, pero de veras a nuestra gente que hace cultura, que escribe, que genera el arte, le preocupa el tamaño de su pene. La respuesta es sí, no por un asunto de santidad, sino sí porque son perfectamente normales, pero también ese sí espanta porque supondríamos que el conocimiento, que la cultura, que el desarrollo, que el canal espiritual, que el arte los está colocando como en diferentes niveles de conciencia. No porque desaparezca la sexualidad, pero no es lo importante de la sexualidad si es que este autor está informado. Bueno, pues esa realidad tan contradictoria, ese abanico tan amplio de posibilidades del personaje, me parece a mí que es lo que hace muy enriquecedora esta literatura, o esta novela en particular. Una cabellera tan rubia en mi vida, y cada vez que lo hacía, cada vez que aparecía una chica rubia, seguramente por un trauma o un complejo irresuelto de mi infancia, nivel 4, nivel psicológico delicioso, sentía que todo era posible, incluso domar su temperamento. Esta es una joya de psicología. Está salivando con la campana porque se va a mover la galleta, se va a comer la galleta. Este experimento psicológico. Veo una rubia y se desata en mi interior este proceso del cual ya tengo guardado en mi psique para, sobre todo para domar su temperamento. Ahí es donde culturalmente aparece, por eso es un nivel cultural, porque aparecería ese hombre, el macho, el salvador, el conquistador, a partir de de la visión de una cabellera rubia. Era una estupidez,
no trato de justificarme, dice él. Y entonces, igual que las contradicciones afuera, igual que las contradicciones entre voy a recibir un premio literario, pero veo pornografía, hay contradicciones interiores. Soy consciente de mis procesos interiores, sin embargo, no los encamino, no los detengo, no me importan, me invaden, soy víctima de ellos, así sucede, no los juzga y por eso me parece valiosa esta literatura, porque en realidad cero consejos, cero reflexión inducida, nos vamos dando cuenta de esos procesos porque vamos leyendo al personaje. Ni siquiera hay el guiño de que Naif nos diga, ve a ver, Naif, dije Naif, Naif nos lleve de la mano a tomar conciencia y criticar al personaje. No, está tan bien escrito que ese cuadro brinca con sus defectos, brinca ese acercamiento, ese close-up, brinca con sus defectos en la piel, brinca con sus contradicciones e incluso penetra la piel y se va a los pensamientos y se va a la interioridad sin ningún viaje alucinado. Así es la vida de este tipo. No me gustan los niños. Este es muy interesante también en nivel psicológico por la referencia. Tampoco está apuntada de manera absoluta, pero hay una infancia lastimada. Hay un proceso de hace muchos años en el personaje que no está sanado y que por lo tanto la vida, la que continúa, la que se mueve, no es libre, tiene un montón de bloqueos. No me gustan los niños, no me interesan sus pequeñas vidas, me repugnan, ese es importantísimo, me repugnan sus inquietudes, intereses, temores, manías y enfermedades. Detesto sus ocurrencias y necesidades. Seguramente a él aquí te recomiendo que veas en nuestro canal el trabajo sobre Alice Miller, sobre las heridas en la infancia, que de Liz Bourbeau también tenemos material aquí. Este adulto, al no tener sanado este niño, odia a los niños, porque él no lo sabe, porque le recuerdan ese proceso, porque seguramente él, el padre, muy probablemente, o las figuras de poder en su infancia, establecían eso, le cargaron temores, lo llenaron de enfermedades, de manías. Él le gusta el mundo adulto, el mundo del orden, el mundo del control, atención, de él mismo, donde la vida de mañana me puede dejar relativamente tranquilo porque el día de mañana debe ser muy parecido al día de hoy. Y el siguiente fin de semana, ojalá sea muy parecido a los fines de semana de toda mi vida. No me quiero meter en problemas y sin embargo la vida es maravillosa y no solo no te quieres meter, te metes en grandes problemas para resolverlos. Si algo aprendí de esa relación fue lo difícil que es darle la espalda a todo, aunque ese todo no tenga valor. Lo difícil que es ignorar las emociones ajenas y ejercer el egoísmo. Me parece también una joya de nivel 4, de nivel psicológico. Está en este personaje tan entregado hacia afuera, ese niño se vació, se agotó de intentar ser digno de amor hacia los padres, que termina por generar una especie de adicción a la aprobación de los otros, de manera que ya le cuesta muchísimo trabajo generar un acto para nosotros mismos, para mí, está volcado hacia afuera y eso tiene consecuencias muy fuertes. Para alguien como yo, abandonarlo todo en ese momento parecía una decisión imposible, es decir, él ve un momento en que la relación está absolutamente tóxica, la realidad tiene todo que perder, no va a obtener nada, no va a obtener ningún beneficio en eso que va a enfrentar y sin embargo no puede tomar una determinación porque se juzgará egoísta y se entrega a esta crónica de una muerte anunciada. Es genial, no hay ese poder, no hay ese trabajo psicológico en el personaje para contenerlo, sabe que todo va mal, voy a caminar por esa calle donde hay ladrones, hay borrachos, está horrible, hay perros sueltos, está espantosa la calle. Hay varias calles por las cuales puedo rodear y sin embargo, aunque tengo conciencia, sé que no podré detenerme y que voy a caminar por esa calle y evidentemente lo van a asaltar, lo van a madrear, le va a ir muy mal, pero no pudo detener esa crónica anunciada con respecto a lo que iba a vivir o a lo que está viviendo como tal. Por lo tanto, más o menos, textos más adelante,
Descubrí de manera dolorosa lo que era no contar con la trinchera de los hábitos cotidianos comunes, ni con la seguridad que da la monotonía de las costumbres. Su crisis, ¿no? Estoy en busca, porque además creo que eso es lo que ve afuera el personaje, como si este orden, como si esta cotidianidad rigurosa causara seguridad. Sí, seguramente sí la causa en un nivel psicológico, pero no es real como tal, ¿no? Es un discurso inventado. Para alguien como yo, el único medio, esto es interesantísimo en términos como de lo mexicano, quizás hasta de lo latinoamericano. Para alguien como yo, el único medio para comercializarse en este mercado, el mercado de los escritores, era explotar la naturaleza exótica de mis orígenes, jugar con, con mi pasado, con que ser mexicano es ser prehispánico, guapachoso, romántico, libre en el, no libre, ingenioso en el lenguaje, festejador, un poco gandalla. Todas estas características de cliché, al final de cuentas, de lo mexicano, son situaciones que hemos explotado porque nos dan identidad, porque nos dan cierto valor con respecto a los roles sociales de las demás naciones. Pero vienen de, es decir, no somos ordenados, somos desmadrosos. Como si, y en lugar de trabajar por rigurosamente, por ser ordenados y empezar a tener las ganancias de ser ordenados, mejor somos irresponsables, mejor asumimos, mejor huevoneamos, mejor hacemos trampa. Para alguien como yo, el único medio para comercializarse en este mercado era explotar la naturaleza exótica de mis orígenes. No podía tratar de competir con los autores angloparlantes, estaba en Nueva York. Mi única opción era ofrecerme como un amable salvaje, una tremenda contradicción. Sí, sí, un salvaje, pero un salvaje que no hace daño. Aquí vale la pena, también aquí lo tenemos, a revisar al maestro Roger Bartra, con esta figura del ajolote. Ese ajolote que no quiso crecer, comillas quiso, no quiso crecer para convertirse en una salamandra y habitar el mundo desde salamandra y competir con las salamandras, pero tampoco puede regresarse al vientre o al huevo que lo generó y entonces se queda en ese intermedio como ajolote, se queda ahí guardado en esa especie de comodidad, en esa rareza, en esa posibilidad futura que nunca se acaba pero que nunca se asume, que siempre está ahí como futuro pero que no se hace compromiso para cumplirla. Eso así somos los mexicanos, pues en general, evidentemente. Entonces, no podía tratar de competir con autores angloparlantes, mi única opción era ofrecerme como un amable salvaje, como un forastero complaciente, portador de noticias exóticas de lejos. Eh, no me presento, no hablo, ante los extranjeros no hablo de mí, hablo de lo mexicano que soy. Soy parte de un grupo que no alcanza, estoy jugando mucho con la psicología, no alcanza a tener una personalidad propia. Sin duda que la tenemos, pues, pero a este mercado no le interesa Marco Vidal como dramaturgo, como actor, no le importa. Puede llamar la atención porque es mexicano, por su color de piel, porque es dicharachero, porque tiene un nombre castellanizado, pero su color de piel lo delata con su origen eh, americano, indoamericano, mezclado con negritudes, etcétera. Eso lo hemos convertido en un folclore que mientras lo explotemos, mientras nos permita ventajas, yo el asunto que le veo en contra es que no nos permite generar conciencia, no nos permite avanzar de manera plena en tanto seres humanos con derechos y obligaciones como cualquier otro por encima de estas culturas, por encima de estos falsos folclores y sobre todo estos falsos folclores en términos de sacar ventaja, pues en términos de no crecer, en términos falsos folclores infantiloides, que no son folclores asumidos, no son folclores adultos, son folclores infantiles, son folclores fáciles, son folclores clichés que nos permiten sobrevivir medianamente, estirar la mano y recibir ahí las sobras. México no es algo que se pueda dejar a voluntad, no es algo que puedas abandonar. Es como una adicción, esto es interesantísimo y muy bello y profundamente en el nivel cultural y filosófico, como el herpes, ¿no? Es decir, como una enfermedad, como un bicho que se nos ha quedado en el cuerpo.
como un mal crónico incurable. México es un mal crónico incurable, pero al definirlo así negativamente, trato deliberadamente de engañarme. Este es bellísimo, nos lleva esta obra de teatro genial, que es de un impostor, pues, me voy a acordar ahorita del nombre en específico de la obra de teatro, que va sobre todo al asunto político, ¿no? Uso una máscara, no soy yo, mi personalidad es una máscara, mi personalidad es, es, es un personaje, es una máscara, es algo que alcanzas a ver, pero que cubre un rostro que no pretendo mostrar, que pretendo guardar. Diría Octavio Paz, también aquí lo hemos trabajado en el laberinto de la soledad, que no estoy dispuesto a enseñarte, que no está dispuesta a la vulnerabilidad, está cansado, agotado de ser lastimado, cansado, agotado de ser ninguneado, sin mayores éxitos que hacer trampa, que alburear a alguien que no se dé cuenta, que robarle a alguien sin el mayor riesgo. Actualmente me parece que subirme al transporte público, generar violencia con la voz y decir, da gracias que no te asalto a todos, no te asalto a ti y te quito todo tu dinero, vas a cooperar con todos de a 5 pesos, desde una especie de cinismo, ¿no? Tipos muy altos, fuertes, que perfectamente podían trabajar en cualquier lugar, que cargan una bolsa de chicles o de dulces y que bajo esa amenaza no podrías llamar a una patrulla y decirle, oye, estos tipos me están asaltando, porque te dirían, no, no, no te estoy asaltando, te pedí una cooperación. Si te niegas a la cooperación, es posible que te hubiera golpeado, pero como no te golpeé, no tenemos ese referente directo, entonces no puedes hacerme nada. Así se mueve lo mexicano, así se mueve el ajolote mexicano, así camina. Y esto no lo podemos dejar a voluntad, esto nos acompaña, es una especie de enfermedad, es un mal crónico incurable, dice nuestro autor, pero al pretender darle una carga negativa, dice él, estoy engañándome, estoy intentando justificarme a mí mismo con lo que soy. Es muy bonito. En términos de identidad, me parece muy profundo. Daría para una tesis completa y ya lo tiene en 3 renglones, que es una joya con respecto a esta novela. Este es muy bonito también, está afuera ya de la escuela, ya llegó al poblado, ya llegó a la escuela en la cual hay unas relaciones ahí con unas tipas rarísimas, con un machismo brutal, lo buscan, lo quieren matar, se siente amenazado, hay un volcán que está a punto de explotar, pero nadie se mueve y nadie ubica al volcán, nadie sabe de él. Al final de la obra, de manera simbólica, ese poblado casi desaparece, digamos, porque ese volcán, esas cenizas, que tienen que ver con que no nos vemos unos a otros, que tienen que ver en términos de los 4 acuerdos con el mitote que traemos en nosotros, en nuestro interior, y por lo tanto con el mitote que traemos en la realidad. Bueno, le toca una experiencia durísima que él quiere asumir. La vida es como si la vida le hubiera dicho, aquí está el mensaje del éxito, juegas o no juegas. En ese momento, un perro, un pastor alemán, trepó a la hembra y la obligó a detenerse a unos pasos de mí. Los demás animales, que debían ser 20 o 30, el resto de la manada de los perros, se arremolinaban alrededor de ella y del can, que quería demostrar que era el macho alfa. Viendo a los perros más rezagados, me sentí un poco como uno de ellos, lejos de la hembra, del botín, de los privilegios. No es Carlos Fuentes, no es José Emilio Pacheco, no está en la cumbre. Él es este autor, incluso con su juventud aún, él es de los grises, él no es alfa, él es beta, condenado al olvido cultural y genético, que aquí es donde otra vez el asunto cultural se empata muy bonito, porque se supone que hay 2 niveles, ¿no? La ignorancia y la sabiduría. Pues esta sabiduría no es tal. En esta sabiduría también, rascando un poco, hay competencia, hay deslealtad, hay traición, hay ninguneo, hay abyecciones, hay cosas hay hipocresía. Sobre todo creo que ese es el gran tema. Hay hipocresía. Entonces, me sentí un poco como uno de ellos, de los perros, lejos de la hembra, del botín, de los privilegios, condenado al olvido cultural y genético. Sus genes no van a reproducirse, se van a reproducir los del macho alfa. Él va a desaparecer. Eh,
al aula polifuncional de San Ismael. San Ismael es el pueblito que además no era un auditorio, sino era un aula polifuncional. Era incluso, como él lo presentía, un salón bastante mediocre. Esto es una joya también. La representación, el mundo exterior tiene que ver con el mundo interior. No le están cambiando el nombre a una universidad, ni siquiera a la facultad de literatura de esa universidad. No hay facultad de literatura en ese pueblo. Se lo están poniendo a una sala donde alguna vez se hará una conferencia, donde se harán las juntas de maestros, donde alguna vez se hará un baile absolutamente común e intrascendente. Mientras los autores de mi generación triunfaban montando a la perra del éxito y la fama, competían. Los autores culturales, los autores de éxito son machos alfa. Lo lindo es que en estos dos niveles, esa realidad del macho alfa y de la competencia, básicamente nos dice el autor, es la misma. Y finalmente, en esta bellísima novela, Las cenizas y las cosas, dice, bajamos las escaleras, atención, bajamos las escaleras, el viaje empieza a sentarse, y por supuesto, la mayoría de mis vecinos estaba en sus puertas observándonos. Llegan los del manicomio por él. Estaban en sus puertas observándonos. Al principio yo trataba de sonreírles, otra vez todavía con esa vocación de quedar bien, con esa vocación de no pecador, de estoy, de fingir. No, no tenemos la vulnerabilidad para aceptarnos y decir soy un mediocre, mi cuerpo está descompuesto, soy un pinche panzón nefasto, no hago ejercicio, soy un cínico, soy un infiel, soy lo que quieras. No, siempre está esa posibilidad del engaño, siempre está ese puntito en el cual quizá logremos engañar al otro. Un poco en juego, mis alumnos están haciendo examen y se chupan el dedo para cambiar la hoja de papel de sus trabajos. Y les digo, a quien me cache chupándose el dedo para cambiar la hoja, le voy a poner un punto menos. Así que le voy a quitar un punto. Así que al tiro. Ya, pues se concentra en el examen y una chica, la veo, se chupa el dedo, cambia la hoja y le digo, a ver, tú te acabo de cachar. Me dijo, no, pero te estoy viendo, lo acabas de hacer. No, mírame a los ojos y vuélveme a decir que no. Y evidentemente lo pudo hacer, me miró a los ojos y me dijo, no, profe, no me chupé el dedo, estás jugando, no te voy a quitar el punto, pero estás jugando, sabes que te chupaste el dedo. Me dijo que no. Eso es lo mexicano. Ese es el punto, ¿no? No creo que sea necesario que yo traiga un video y yo creo que aún con el video, híjole, no sé si se hubiera enojado, si hubiera ofendido, pero no lo iba a aceptar. Esa característica, no sé si es mexicana como tal, pero nos representa. Así se mueve nuestra cultura, ¿no? Montones de veces escuché cuando era más joven, pues si tú le pones el corno a tu chica y te cachan, tú di que no. Mientras no te demuestres a ti mismo que te viene, e incluso, no me acuerdo, esto lo leí, te cachan en la cama del amante, sin ropa el amante y tú, en tu cama con la amante ahí en tu recámara, abre la esposa y niégalo, no es cierto, lo que tú viste es un alucine, aquí no está pasando nada. En su crisis, entre sus elementos brutales de que lo dude, de que la crisis psicológica del shock, del madrazo que viva tu pareja, la tenga así toda, que no sabe ni qué, ahí está nuestro cinismo que dice aprovecha para negar lo que, sin duda, lo que es un hecho, pero niégalo, porque no hay vergüenza para sostenerlo, porque no nos funciona. Por eso creo que es un sistema infantiloide psicológicamente, por eso nuestra población está tan jodida, por eso en muchos sentidos no avanzamos, porque no asumimos los procesos. Bueno, entonces bajamos las escaleras y por supuesto la mayoría de mis vecinos estaba en sus puertas observándonos. Al principio yo trataba de sonreírles, buscando algún tipo de solidaridad. Pronto entendí que no tenía caso. Ahí se cierra y por eso creo que sí es un trabajo, sí hay un trabajo del héroe, claro, un trabajo antiheroico, un trabajo sin gloria, un trabajo que no tiene premios, pero al final de cuentas un proceso y un viaje de conciencia, de una conciencia en la que dice, igual que empezó la novela, estoy solo, me van a dar un premio, le van a poner el nombre a un salón de una universidad, va a llevar mi nombre
y en medio de 8 millones de habitantes no tengo con quién tomarme un café. Pasa toda su aventura, van por él a su departamento, se lo van a llevar arrestado a este manicomio y en medio de los vecinos él dice, pues lo comprobé, ¿no? En realidad terminé por comprobar este viaje espiritual, estoy en el mismo lugar. Lo que sucede es que ahora no es una queja, ahora es un hecho. Pronto entendí que no tenía caso ganarme a los vecinos y me parece ahí una joya espiritual, porque el asunto no está afuera. La meta en la vida no está que el salón lleve mi nombre, que la trascendencia con respecto a las cosas. El viaje está adentro. El autor ya no se encarga de eso porque no le importa, nos lo deja ahí para que nosotros desde aquí, desde esta crítica que hacemos de la novela, de esta magnífica historia, saquemos nuestras propias conclusiones. Una joya, breve, nuestra misma entrega así lo está demostrando. Normalmente trabajamos una hora, pero con estos 40 minutos que estamos trabajando en este video serán suficientes. Creo que aquí sí hay un proceso de invitación. Tiene muy pocas visitas. Mi programa del maestro de Lodo de Fandanelli, y creo que puede llegar a pasar lo mismo con Las cenizas y las cosas de Neyef Yeya. Vale la pena que lo revises, todo su material, su obra periodística y sus ensayos, cuentos y novelas, sin duda te la vas a pasar muy bien. Y creo que tenemos una espléndida cultura literaria en México. No le pedimos nada a ningún autor, ni famoso ni extranjero. Y miren que en realidad yo soy de los que pienso que la literatura es del planeta y de donde sea, no importa, mientras tenga calidad. Esta literatura tiene mucha calidad, la tenemos tan cerca que sí creo que es un poco un desperdicio, o a lo mejor esta falta también de vulnerabilidad de nosotros como lectores, no tener en tan alto nivel autores, en este caso como Yegya o como Fandanelli, que ya mencionaba. Les ponemos un precio muy caro para la trascendencia y son verdaderas joyas. Entonces la invitación a que, bueno, te quedes también en nuestro canal. Esta vez regresé a estos niveles de lectura. El video 2 de hace ya 2 años que está en este canal, que se llama Niveles de Lectura, y que utiliza como ejemplo El Soldadito de Plomo y Aura, explica qué son estos niveles de lectura. Por si te interesa, es una herramienta para analizar cualquier tipo de obra literaria. Es decir, mientras tenga un asunto artístico, puede ser sujeto a partir de esta metodología de análisis que nos lleva a cosas verdaderamente maravillosas que tienen que ver con nuestra propia existencia, con nuestro propio ser. Encontramos en la literatura respuestas para nosotros mismos, que yo creo que es de lo que se trata. Entonces, pues mi recomendación muy amplia, que leas Las cenizas y las cosas. Soy Marco Vidal y estoy para servirte. Chao.